Dios los bendiga, hermanos. Es para mí una bendición saber que a través de este video juntos comprobaremos lo que realmente enseña Dios en la Biblia. Porque el propósito de Dios, más que nada, no es que su iglesia conozca palabras de hombres, que son huecas y erradas, sino que más bien conozcamos verdaderamente su palabra. Bueno, este gráfico esférico, como pueden ver, representa al pueblo de Dios, que es Israel. El centro representa a Dios, porque la base principal del pueblo de Israel es Dios. El círculo de color café representa a Abraham, porque fue el primero en ser llamado por Dios para formar el pueblo de Israel. El segundo círculo representa al hijo de Abraham y Sara, que es Isaac. Este círculo es Jacob, el hijo menor de Isaac, llamado también Israel. Y estos 12 colores son los 12 hijos de Jacob, mejor conocidos como las 12 tribus de Israel. La tribu de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. A partir de ellos, Dios comenzó a multiplicarlos como las estrellas y la arena del mar. En el presente caso, únicamente coloqué 3 divisiones en cada color, puesto que solo necesitamos unos pocos para llevar a cabo nuestro estudio. Si se fijan bien, en la tribu de color rojo que pertenece a Judá, se alza un pequeño cuadrito de color azul. Representa a Jesús de Nazaret, cumpliendo las profecías que anunciaban que el Mesías tendría que venir de la tribu de Judá. Pero cuando Jesús comenzó a manifestarse como el rey de Israel, la mayoría de los israelitas no creyeron que él fuera el Mesías profetizado, porque el modelo que ellos tenían acerca del Mesías estaba más apegado a Barrabás, el bandido violento y asesino, que al humilde Jesús de Nazaret. Pero a pesar de todo, una minoría de israelitas sí creyeron que él era el Hijo del Dios viviente. Los apóstoles y discípulos que a lo largo de sus grandes manifestaciones de poder habían creído en él. Este acontecimiento puso en marcha el decreto que Dios había establecido en boca de Moisés. Fue así como todo israelita incrédulo, que no había creído en Jesús, fue cortado de inmediato del pueblo de Israel. Así como lo estoy haciendo. Fueron cortados, dice la Biblia. Únicamente los que no creyeron, los incrédulos. Fueron desarraigados, como dice la Biblia.
Esto lo quise hacer así para que entendieran mejor qué es lo que sucedió realmente. O sea, tal como lo dicen los versículos. O sea, únicamente estamos haciendo aquí lo que Dios decretó en boca de Moisés. Que todos los israelitas que no creyeran en Jesús iban a ser desarraigados, cortados de raíz del pueblo de Israel. Fueron en su mayoría. Y que como todos sabemos, la mayoría no quisieron creer en Jesús. O desgajados, también dice la Biblia que fueron desgajados. Es lo mismo. Bueno, pues como pueden ver ya terminamos de desgajar a los incrédulos. Fueron en su mayoría. Sin embargo, el pueblo de Israel no desapareció por estos pocos israelitas que sí creyeron en Jesús. Son pocos, mira. O sea, por ellos no desapareció el pueblo de Israel. He aquí el significado de por qué los apóstoles recolectaron únicamente 12 cestas de comida en Mateo 14, 20 al 21, cuando Jesús alimentó a miles de israelitas. Si se fijan en el versículo que acaban de leer, las 12 cestas proyectaron de una manera espiritual lo que realmente ocurrió en aquella ocasión, que fueron pocos israelitas los que verdaderamente creyeron en Jesús, siendo en su mayoría ellos los que rechazaron a Jesús, los israelitas que rechazaron a Jesús. Y así lo podemos comprobar en Juan capítulo 6, versículo 26 y versículo 66. Pero los trozos recogidos en las 12 cestas, número exclusivo para representar al pueblo de Israel, también indicaban que a partir de entonces el pueblo de Israel lo conformarían únicamente aquellos israelitas que creyeran en Jesús, dejando excluidos del pueblo de Israel a todos los israelitas incrédulos. Literalmente se llevó a cabo una selección de los israelitas que iban y que no iban a seguir conformando el pueblo de Israel. Los creyentes fueron recogidos dentro de las 12 cestas, mientras que los incrédulos fueron dejados fuera de las 12 cestas. Como en este caso, miren. Ellos siguieron conformando el pueblo de Israel por haber creído en Jesús, y ellos fueron excluidos del pueblo, fueron cortados. El pueblo sigue siendo el mismo, la base es Dios. Esto es para que vayan teniendo, para que vayan viendo ustedes que el pueblo de Israel sigue siendo uno. Pero también tienen un valor muy significativo las otras 7 canastas que juntaron los apóstoles en Mateo 15, 37 al 38. En base a Apocalipsis 1:20 podemos rastrear la verdadera interpretación de las 7 canastas.
En este sentido, las 7 canastas de Mateo 15:37 revelan que el verdadero pueblo de Israel, preservado en este pequeño pueblo o grupo de israelitas que habían creído en Jesús, había sido también establecido desde aquel momento como la iglesia del Señor. Y ahí el significado del número 7. Sin embargo, a pesar que los israelitas incrédulos, ellos, ya no pertenecen al pueblo de Israel, Dios sigue amándolos y tratándolos como si todavía lo fueran. Esto, si se fijan bien, esto debido a la elección y promesas que ellos llevan en su sangre, las cuales Dios prometió a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. O sea, fueron cortados, pero consigo llevan las promesas en su sangre, pero no son del pueblo. Y sepan, hermanos, qué tan comprometido está Dios por cumplir sus promesas a los israelitas incrédulos, a ellos, que de su expulsión ordenó a sus sirvientes que los siguieran a fin de que los cuidaran de todos los peligros que los acecharían cuando estuvieran deambulando por el mundo. Además que los defendieran de todos sus enemigos. También les ordenó que los trataran como a príncipes, que les dieran la mejor comida, la mejor ropa, los mejores estudios, en fin, todo lo que se merece una persona muy amada. Fue así como los israelitas expulsados, con las promesas de Dios llevadas en su sangre, aquí miren, llegaron a formar una gran nación de príncipes ricos y muy poderosos. El Israel nación, hoy en día, la nación de Israel. Pero ahora ellos, los israelitas incrédulos, ya no solo se llaman israelitas, sino pues que ya se llaman israelitas incrédulos y ya no pertenecen al pueblo de Dios, que es Israel, sino que ahora pertenecen a otro pueblo muy lejano, llamado Israel incrédulo. Esto por cuanto no habían y no han querido en su mayoría aceptar a Jesús como su Salvador y Rey. Para ocupar el lugar de los israelitas incrédulos y provocarlos a celos, Dios mandó invitar a todos los gentiles que vivían sin esperanza en el mundo perverso, a fin de que aceptaran a su Hijo Jesús como su Salvador y Rey. Como pueden ver, este gráfico triste representa al pueblo gentil, al cual muchos de nosotros pertenecíamos. El centro oscuro, que parece una viuda, una telaraña, representa el diablo, porque la base principal del pueblo gentil es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y los círculos y las divisiones son sus respectivos antepasados. Y estas caritas tristes pues son los gentiles. Bueno, pues a este pueblo triste y perverso, Dios prometió adoptarlos como a sus propios hijos e injertarlos como nuevos hermanos de estos israelitas, que por creer en Jesús habían sido dejados para continuar conformando el pueblo de Israel. Bueno, desde entonces, todos los gentiles que aceptan a Jesús como su Salvador y Rey
Dios les hace dignos de su perdón, los corta del mundo perverso. Veamos, aquí lo estoy cortando del mundo perverso, que se arrepintió este gentil. Y los injerta en su pueblo Israel, o más conocido hoy en día como la Iglesia del Señor. Se arrepiente un gentil, lo corta el mundo y lo injerta en el pueblo de Israel. En este sentido, así. Lo injerta. Miren, aquí lo injertó primero, ¿verdad? Ahí está injertado. Una vez injertados, los gentiles obtienen la ciudadanía de Israel porque fueron injertados, obviamente. Y dejan de ser extranjeros y advenedizos para ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es lo mismo, hermanos. Voy a cortar otro gentil, miren, para que vean. Aquí estoy cortando otro. Esto es lo mismo que Dios hizo con nosotros, hermanos. Cuando usted y yo nos arrepentimos y creemos en Jesús de Nazaret. Desde ese momento, desde el momento en que fuimos injertados, participamos de la rica savia del olivo y se transforma así, mire, en este caso. Usted participa también de la rica savia, o sea, se transforma así, se llena. Y es aquí vamos a injertarlo, ¿verdad? Le vamos a poner un poco de tape para que vean que fue injertado. Fue injertado. ¿Cuál también él? Este va acá. Así es, fuimos injertados, ¿se fijan? Ya están felices aquí. Nuestros amigos gentiles ya están felices. Y fueron llenos, miren, de las mismas promesas, rojo, rojo, blanco. En pocas palabras, desde este momento participamos de la rica savia del buen olivo, que es Israel. Heredamos las mismas promesas dadas a los israelitas naturales, como pueden ver, que tuvieron los mismos colores. Miren. Por eso, da lo mismo la tribu en la que usted y yo hayamos sido injertados. Cualquiera nos hace pertenecer al pueblo de Israel y nos hace participar de sus promesas. Bueno, pero a Dios la decisión de haber tenido que desgajar de su pueblo Israel a los israelitas incrédulos, a ellos. Desde entonces lo tiene muy triste.
Los extraña tanto que una y otra vez insiste en llamarlos directamente a su corazón, para ver si alguno al menos se arrepiente y decide volver para aceptar a su Hijo Jesús como su Salvador y Rey. Algunos israelitas incrédulos, ah, al escuchar las buenas nuevas de Jesús y cansados de vivir lejos de su verdadero pueblo Israel, han decidido volver para pedir perdón a Dios. Aquí vamos a hacer que estos se arrepintieron, le piden perdón a Dios y decirle que ahora están dispuestos a reconocer a su Hijo Jesús como su Salvador y Rey. Y de la misma forma que hace con los israelitas injertados, los gentiles. Cada vez que un israelita incrédulo decide aceptar a Jesús como su Salvador y Rey, Dios lo vuelve a injertar en su verdadero pueblo Israel, que fue establecido también como la Iglesia Cristiana Evangélica. Y ahí les quita el nombre de incrédulos y los vuelve a llamar israelitas, como sus hermanos en la fe. Vamos a injertarlo otra vez en su propio olivo, del que fue desgajado. Aquí lo injertamos. Está, volvieron. Y ahí les quita el nombre de incrédulos y los vuelve a llamar israelitas, como ya les repetí. También hace una gran fiesta donde les regala un anillo en señal de su gran amor y perdón. Vamos a injertar otros para que les quede bien claro. Se arrepintieron, los injertamos y listo, vuelven a su pueblo. ¿Se fijan? Son iguales que los gentiles, todos son uno. Así es como hasta hoy en día, tanto hermanos judíos como hermanos gentiles hemos ido conformando el verdadero pueblo de Israel, que desde los apóstoles fue establecido también como la iglesia del Señor. Realmente Dios es bueno, porque gracias a su gran sabiduría y a su gran inteligencia, pues al final de cuentas todos hemos sido alcanzados por su gran amor, tanto su pueblo de Israel, que es la iglesia, nosotros, como el Israel incrédulo, ellos. Entonces por eso, hermanos en la fe, les vuelvo a repetir que tanto ustedes como yo y todos nuestros amados hermanos en Cristo, sean judíos como de cualquier otra nacionalidad, conformamos el verdadero pueblo de Dios, que es Israel. Espero hayan comprendido que Dios no tiene dos pueblos, sino solamente uno, aquel que acepta a su Hijo Jesús como su Salvador y Rey. Aquí no hay dos, vean ustedes. Este es el pueblo, ellos son los israelitas incrédulos, pero no son dos pueblos. Por lo tanto, todas las promesas y profecías de la Biblia dadas al pueblo de Israel nos incluyen tanto a la iglesia como a los judíos incrédulos. A ellos, no por ser el pueblo de Dios, Israel, porque de momento ya no lo son, se fijan, miren, sino más bien los incluyen por la elección que ellos llevan en su sangre, por las promesas que ellos llevan, miren, nos incluyen. A nosotros nos incluyen por ser el verdadero pueblo de Dios, que es Israel, ya que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y Rey. Y pues ya para concluir, hermanos,
Esto demuestra claramente que la Iglesia Cristiana Evangélica es el pueblo de Daniel 9:24 y que obviamente sí estará aquí para la última semana de Daniel 9:27, donde se dará la gran tribulación. Así que cuando le digan a usted que Mateo 24 es solo para el pueblo de Israel, que la semana 70 es solamente para el pueblo de Israel, pues con esto usted ya sabe quién es el verdadero pueblo de Israel. Usted y yo, la iglesia. Que Dios los bendiga, hermanos, y si Dios así lo quiere y nos permite la vida, pues nos veremos en la gran tribulación. Gracias.